¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. No sé en qué momento vayan a ver este video. Muchísimas gracias que se den la oportunidad de escuchar este pequeño espacio en donde voy a ser muy breve. Quisiera hacer como ir al punto y desde ahí no extenderme demasiado, pero sí hacer mucho énfasis en lo que quisiera abordar el día de hoy en este espacio. Este video va a ser algo introductorio. Por un lado, introductorio a esta intención que surgió y que afortunadamente ha habido mucho respaldo entre colegas de tener espacio para compartir ideas, reflexiones alrededor del sufrimiento humano y sobre todo de la forma de abordarse, ¿no? Ya sea en la clínica, pero también en la cotidianidad, pues, ¿no? Porque la clínica es un espacio, uno de los muchos espacios donde se lidia con el dolor, ¿no? Se busca hacer algo con él. Y sin embargo, bueno, este espacio que poder compartir con los colegas va a ser muy padre, ya al final hablaré un poquito más de esto, pero por lo pronto me gustaría de mi parte compartir un poquito de esta posición y esta visión desde donde yo entiendo el dolor humano y al mismo tiempo hacer una reflexión acerca de las formas de abordarlo clínicamente. Y bueno, comienzo enfatizando que dentro de cómo nombré el espacio de escucha clínica que yo ofrezco, omití la palabra o el término psicoterapia, ¿no? No es algo que tenga yo en contra ello, no es algo en realidad que me parezca que se deba omitir en general, pues, ¿no? Me parece muy válido que quienes lleven a su propia clínica desde la psicoterapia, está muy bien, ¿no? Sin embargo, es algo que para mí en lo particular no lo comparto del todo y explico por qué. De entrada, bueno, el término terapia, ¿no? Que viene del griego terapeia, remite a un tratamiento, ¿no? Y ese término específicamente da la noción de un ejercicio que apuntaría a la cura de un padecimiento. Entonces podrían preguntarme, ¿no? Y no se trata de eso, la atención clínica en psicología, es decir, no se trata de precisamente llevar a la cura de un padecimiento. Y desde ahí, bueno, mi respuesta es sí, pero no necesariamente. Y me explico, bueno, ¿por qué es que todo padecimiento, hablando de un dolor anímico particularmente, tendría que buscar curarse? Es decir, la noción de la cura, desde mi propio punto de vista, me remite a mí a una noción de enfermedad, ¿no? Y con ello también, pues, por ende, a patologizar el malestar anímico. Entonces, ¿será que todo sufrimiento anímico corresponde como tal a una patología? Pues mira, en el sentido estricto de la palabra patología, pues sí, pero al final de cuentas patos se refiere a el sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, el sufrimiento humano que está ahí nombrado en el término patología, pues remitiría al estudio del sufrimiento. Entonces, la psicopatología pues va a remitir entonces al estudio del sufrimiento psíquico, ¿no? El estudio del sufrimiento psíquico, mental, anímico, como desee llamarse, pues, ¿no? En el sentido común, sin embargo, cuando pensamos en patología, pues nos remite directamente a la enfermedad. Y con esto pues nos remite a la medicina, ¿no? Entonces, esta conexión de significantes, psicopatología, enfermedad y medicina, nos suele llevar a la noción de que la psicología habría entonces de adoptar un modelo médico para tratar la enfermedad mental. Y entonces habría que ejercerse desde ese modelo médico el abordaje del sufrimiento anímico en el ser humano, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues entonces nombrar y clasificar las enfermedades o los trastornos, hacer diagnósticos, diseñar un tratamiento, aplicarlo y listo, ¿no? Una vez que se pasa por este proceso, el paciente se habría curado y una vez que concluye se le da de alta y basta, ¿no? Sin embargo, pues nos encontramos también en la cotidianidad que este tipo de ejercicios pues terminan por resultar insuficientes en muchos casos. Y bueno, por supuesto, en ese momento no significa que el tratamiento no haya tenido alguna efectividad, ¿no? Claro que la persona podrá llegar a sentirse mejor, ¿no? A lo mejor pudo resolver la situación que estaba ahí un tanto provocándole ese malestar. La cuestión es que nos encontramos, ¿no? Cuando esto sucede, pues que tarde que temprano el malestar regresa de otra manera, ¿no? Digamos, disfrazado en con otra fachada. Y pues el sufrimiento regresa al final de cuentas. Este retorno pues tiene un sentido, ¿no? Hay un porqué. Sin embargo, bueno, hablando de este modelo médico, pues la psiquiatría se sirve muy bien de él.
¿no? Su mirada proviene incluso de la medicina, entonces, pues desde ahí tiene mucho sentido que lo adopte, ¿no? Como tal, pues los procesos biológicos, neuroquímicos van a tener un papel muy importante, protagónico en la explicación del padecimiento y en su cura, ¿no? Esto no minimiza entonces para nada su utilidad del tratamiento psiquiátrico, ¿no? Pues en efecto va a haber condiciones en las que la química cerebral está tan alterada que al final de cuentas su funcionamiento psíquico está muy afectado, ¿no? Y por supuesto se requerirán pues, los químicos que el medicamento ofrece para contener pues, la destructividad de la estructura en particular, ¿no? Nada más que hay que hacer mucho énfasis en esto. Un medicamento psiquiátrico no cura, no elimina la enfermedad, digámoslo así, anímica, ¿no? Únicamente provee de la química para que haya un equilibrio y un mejor funcionamiento de la parte cerebral, pero nos encontramos que a veces el malestar sigue ahí rondando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Adoptar este modelo a la psicología pues, va a tener efectos que quizás puedan llegar a ser incluso contraproducentes, y es una visión únicamente mía, pues, ¿no? Hubo por ahí en el 2000, yo estudié la carrera en el 2006 a 2010, y no recuerdo exactamente el año, pero hubo un intento ahí de parte de la Universidad Autónoma de hacer un ejercicio de la psicología, o hacer un plan de estudios de la psicología, pero quitarla del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades para llevarlo al Departamento Médico. Y bueno, no me acuerdo exactamente del nombre, pero bueno, se pretendía llevar a la parte médica. Y hubo una gran respuesta de resistencia, afortunadamente, de parte de toda la comunidad de la psicología en la universidad. Tanto docentes como alumnos, me acuerdo, y hicimos una protesta pacífica, ¿no? Para no permitir que esto ocurriera, pues, ¿no? Pues, ¿por qué? Bueno, había muchas razones por las cuales ahí se hablaba de los porqués, ¿no? Pero la intención básicamente, pues, era evitar que se cayera en pretender que la psicología fuera una rama de la medicina, no por así decirlo. Entonces, pues, la intención también era desde ahí contener el hecho de que en la psicología, en el psiquismo, hay, lejos de una cuestión de enfermedad, ¿no? Es la palabra la que está de por medio, ¿no? Y por lo tanto el abordaje es, pues, a través de la palabra, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, ya lo iré platicando más adelantito. Insisto aquí algo muy importante, no estoy en contra de que existan enfoques teóricos clínicos que usen el modelo médico para tratar el sufrimiento humano, pues si desde su perspectiva eso puede permitirle a la psicología un respaldo científico, excelente, y si hay personas que han encontrado un alivio en tal forma de tratamiento, pues está muy bien, ¿no? Mi punto es que esta forma de abordar el sufrimiento humano no va a ser compatible con mi forma de entender el sufrimiento humano. Y entonces, si no hay esa compatibilidad, pues difícilmente va a haber un ejercicio de la clínica desde mi punto de vista y desde mi propia posición de manera ética, ¿no? Y por supuesto también congruente con mi pasión, ¿no? Si no existe esta compatibilidad, pues difícilmente va a poder llevarse a cabo de esa manera, que para mí es importante, pues, ¿no? Porque creo que el ejercicio de la escucha al otro responde, porque justamente esto es lo que conecta con la visión en donde el sufrimiento humano tiene otra perspectiva. Pues pathos, que es esta palabra que hablaba de donde viene de la palabra patología y que remite al sufrimiento, también significa pasión. Es decir, el ser humano se encuentra con el dolor en el momento en que éste va ligado a sus pasiones, y las pasiones son aquello que nos mueve, lo que nos empuja y nos conectan a la vida, pero también es lo que nos puede dirigir hacia la muerte. El amor, la tristeza, el terror, el odio, la esperanza, la angustia, la nostalgia, el duelo, la culpa, todos ellos tienen su faceta, digámosla, que nos conecta con la vida, ¿no? Pero también su faceta que nos puede encaminar a lo mortífero. Y eso es bien interesante cuando se abordan las pasiones humanas. Ahora, ojo, estas pasiones no nos mueven como fuerzas místicas provenientes de energías oscuras en nuestro entendimiento, no. Nos mueven a partir de las historias, de la cadena de significantes o palabras en las que se encuentran ligadas. Por ejemplo,
Piensen en una situación en donde hayan sentido odio, ¿no? La palabra odio que remite a una experiencia sumamente hostil, ¿no? Sumamente destructiva, pero que si te remites a esta experiencia donde sentiste odio, es muy probable que reconozcas que hay una historia ligada a ello. No es meramente el odio ahí, aislado, no. Hay una historia en la que ese odio tuvo un sentido. Y a la que se le pudo llamar a esa sensación odio. Ahora, las historias ligadas a las pasiones no son azarosas. Hay una insistencia a que las tramas que nos narramos se repitan de forma constante a lo largo de nuestra vida. Y de ahí que repitamos las mismas escenas una y otra vez, aún con diferentes personajes. El sufrimiento humano no se queda entonces solamente en el dolor ligado a las tensiones de nuestras pasiones, pues, sino que es en esa compulsión a la repetición de la que sentimos que no podemos escapar. ¿Cuántos colegas no me van a dejar mentir de lo común que es encontrarnos en el consultorio pacientes que, con una evidente desesperación, expresan su impotencia de no poder renunciar a aquello que tanto dolor les está causando? Llámese una pareja, una relación familiar, el consumo de comida, de sustancias, ciertas actividades, etc. Entonces es en la posición de sometimiento involuntario a ese sufrimiento en donde radica lo psicopatológico. Si clasificar estos padecimientos entonces permite facilitar la estructuración de los modelos de donde hay que abordarse y ofrecen un lenguaje en común entre profesionistas de la salud mental, eso me parece muy funcional. Sin embargo, es en la forma en la que estos habrían de ser aproximados clínicamente en donde el modelo médico, desde mi punto de vista, se va a quedar corto. La noción de que el padecimiento anímico habrá de ser curado, entendido esto como sanado, hace pensar que el malestar lo tendríamos que erradicar. El resultado de esto suele ser que se busca quitar el síntoma, pero el sufrimiento tarde que temprano regresa a someternos con otro disfraz. La vida está llena de tensiones, pero también está llena de pérdidas. Pérdidas que en menor o mayor medida nos van remitiendo a huecos, vacíos en esas redes significantes que es nuestra historia, que fungen como si fueran agujeros negros. Es decir, jalan a las redes significantes a buscar cubrir, entiéndase, darle un sentido a esa nada tan angustiante, y sin embargo no lo logran, es decir, solamente la bordean. De hecho, lo que conocemos como trauma a nivel psíquico o anímico puede entenderse como un evento en nuestra historia en el cual ocurre algo que irrumpe de manera brusca contra ese tejido que es las redes significantes. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, una escena en donde hay una violencia directa ejercida sobre alguien amado o sobre uno mismo, ¿no? o una experiencia de una violación o un accidente allí muy gráfico. Es decir, algo que irrumpe de manera brusca deja ahí un hueco en ese tejido, en esas redes significantes. Y ese vacío se vuelve precisamente algo difícil de apalabrar. Es decir, no hay palabras para poder bordear, hablar de eso sucedido, simbolizar lo sucedido. Una película que es un ejemplo muy claro se llama Hereditary, y hay una escena en donde se ve muy claro, después de un momento, un pequeño spoiler aquí, en donde la hermana de uno de los protagonistas tiene un accidente terrible donde termina decapitada. Se puede ver cómo después de esa escena el hermano que fue el responsable de ese accidente queda sin palabras. No hay forma de poder hablar de eso que ha ocurrido. Ahora, eso no significa que el trauma sea exclusivamente ligado a experiencias de este estilo, ¿no? La hermana decapitada, pues no. Tiene que ver con experiencias que entonces ante el intento de darle un sentido nos encontramos con ese hueco. No hay palabras para poder simbolizar eso que ha sucedido. Y por lo tanto queda como un hueco, pues, que es angustiante, ¿no? Porque la nada es eso, ¿no? Es angustiante. Enfrentarse al abismo genera mucha angustia. Entonces, incluso piensen, ¿cuántas veces ante una pérdida, ya sea una separación, una muerte, la pérdida de un trabajo, el fracaso de un proyecto, la caída de un ideal, nos invade insistentemente una pregunta de la que difícilmente podemos escapar? ¿Por qué? Como si tratáramos de darnos una respuesta
para darle sentido al dolor de la pérdida y con ello tapar esa falta que tanto angustia, ¿no? Los porqués, ¿no? Esas preguntas que torturan y que no dejan en paz hasta intentar encontrar un sentido. Y sí, habrá eventos en donde podamos encontrar una respuesta, ¿no? Y eso de alguna manera cierra el ciclo, como se le dice, podríamos llamarlo, ¿no? El gran problema van a ser esas pérdidas, esas grietas, esos vacíos para los que no hay respuesta, que por ende nos acompañarán el resto de nuestra vida y nos van a someter a la búsqueda de un sentido en los bucles en los que las mismas formas de dolor van a estar apareciendo una y otra vez. ¿Qué hacer con eso entonces? Bueno, pues, ¿qué se hace con una historia? Escuchándola. El reto es que como esa historia está fragmentada, tiene huecos en donde las palabras no alcanzaron y el recordar ocurre en el acto, pues el hablante, quien comparte su dolor, difícilmente va a poder escucharse a sí mismo envuelto en ese caos, en ese desorden, pues no es una historia fragmentada, al final de cuentas. Ahí donde la escucha clínica que ofrece el psicólogo va a permitir una alternativa, pues, ¿no? Porque a través de la escucha que el psicólogo o la psicóloga ofrece, pues es permitir también la escucha propia de quien habla, que le encamine y le facilite a la reconstrucción de las formas en las que sus pasiones fueron apalabradas y estructuradas, y así constituyendo una especie como de destino, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, como fuimos hablados, lo que se nos dijo que somos, eso constituye una forma de destino. Hacia allá vamos, es como un guión de vida finalmente. Entonces, la escucha clínica va a ser un acompañamiento a reconstruir ese destino y a enfrentarlo, a abrirse con él nuevas vías. Está representado de muchas maneras en los mitos griegos y en las historias, incluso de cómics actualmente, ¿no? El hombre contra su destino, y que al final de cuentas tarde que temprano termina por toparse con él y repetir. La historia nos ha enseñado algo, es que el pathos, en tanto a sufrimiento y en tanto a pasión, jamás va a desaparecer. Es decir, nos va a acompañar por el resto de nuestra vida, y eso es importantísimo. Lo que podemos cambiar entonces a través de la escucha clínica va a ser la posición desde la que será nuestro acompañante. Si va a ser como un amo que nos esclaviza y al cual nos sometemos, o si vamos a usarlo como una herramienta que nos va a servir para la construcción de nuestra vida propia. Es decir, en el dolor anímico solamente el sujeto puede curarse a sí mismo, y el acompañamiento profesional tiene el objetivo, pues, de encaminar ahí a la búsqueda de los recursos para que esto suceda. En su vida y en su historia también están registrados los recursos, nada más hay que voltear a ver. Es como un juego de cartas, ¿no? Tú no sabes, oye, tú sabes las cartas que te tocaron, pues, ¿no? Pero con esas cartas tú puedes hacer diferentes juegos, ¿no? Tú tienes ya un juego predestinado sobre el que se ha habilitado, digamos, tu vida, pero ¿cómo poder hacer diferentes juegos con esas cartas? Entonces, bueno, desde ahí es mi punto de vista, ¿no? Hasta aquí es donde yo podría compartir un poco de manera un tanto resumida la visión de lo que para mí implica la escucha clínica. Y sin embargo, insisto, esta no es la verdad absoluta, por supuesto, no es ni mucho menos un intento de imponer nada. Si hay quien comparte esta visión, qué bueno. Si hay quien difiera de algo, excelente. Y creo que esa es la intención del espacio que quisiera también invitar, ¿no? Ya por ahí hice una invitación en redes sociales y algunas directas con colegas en quienes podríamos tener este tipo de intercambios, ¿no? La intención sería con este tipo de charlas en donde podamos escuchar las diferentes visiones que permean en la psicología clínica de parte de los profesionistas, pues, que la ejercen finalmente. Y pues qué mejor que poder tener un espacio ameno, rico, disfrutable, con una charla en la que podamos ir lejos de querer pretender imponer saberes, ¿no? o dar saberes, hacernos preguntas, porque finalmente también de eso se trata la escucha clínica, de favorecer que la persona que acude a una consulta se haga preguntas. Va a querer seguramente encontrar esas respuestas, ¿no? Pero las respuestas no están en el clínico que lo escucha. La respuesta está en sí mismo. Nada más hay que reconocer qué preguntas hacerse.
Y esa es la intención también aquí en el espacio que estaríamos compartiendo, ¿no? ¿Qué preguntas podríamos hacernos para permitirnos explicar de manera un poco más amplia, evidentemente no total, pues porque eso va a ser imposible, eso que nos tiene como psicólogos clínicos como dándole sentido a nuestra profesión, pues que es finalmente responder a eso, a esa gran incógnita, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro sufrimiento? Entonces, bueno, muchas gracias por quienes estuvieron hasta aquí, hasta el final. De mi parte va a ser todo aquí y pues les mando un saludo. Y bueno, estaremos viéndonos por acá de manera recurrente, los jueves de cada 15 días, en el canal de YouTube A Través de la Grieta y la página de Facebook Psic Sergio González, Espacio de Escucha Clínica, donde estarán ahí compartiendo los videos, las cápsulas. Igualmente, lo más seguro es que a través de las redes sociales de los colegas que participen, ahí también se van a estar subiendo. Bueno, por lo pronto dejaremos por hoy. Un saludo a todos, abrazos, bye.